Bienvenidos a otra de nuestras charlas entretenidas. Mandamos un saludo muy fraternal a los miembros de la respetable logia simbólica Hermanos Flores Magón número 71, a Carlos Gutiérrez Moyers, a Maya Daime, a Benito Cosarámbula. A todos ustedes muchas gracias por sus apoyos, por sus opiniones y sus comentarios. En nuestra charla anterior, recuerdan ustedes que hablamos acerca de las ceremonias con las que los masones celebran los solsticios y destacábamos que ellos son muy fieles a la conservación de sus antiguas tradiciones, a conservar sus antiguos usos y costumbres de una manera muy estricta y muy hermosa, pero que se van adaptando a los tiempos, y esta característica fundamental hace que la masonería se conserve siempre vigente y útil en la sociedad que le rodea. En esta ocasión vamos a continuar con el tema sugerido por ustedes, que se relaciona con las persecuciones que la masonería ha tenido a través de la historia y que se conservan hasta los tiempos actuales. Hablar de masonería siempre es un tema apasionante, porque literalmente despierta opiniones apasionadas en favor y en contra. Y en lo relacionado con los misterios y los secretos de la masonería, como ocurre por ejemplo con todo lo de la leyenda de los caballeros templarios, hay documentos históricos muy serios en los que uno se puede basar, pero también hay un cúmulo de leyendas, de ficciones, de mitos, de cuentos, y en ocasiones se esgrimen argumentos en un sentido o en el otro, sin conocer las características reales de la institución y mucho menos sus enseñanzas y sus doctrinas. Argumentos que en muchas ocasiones se basan en la lectura de los fichitas del internet actuales o inclusive en la lectura superficial de libros que no siempre son muy serios, pero que se ponen de moda, como los llamados bestsellers. En ese sentido, ustedes recordarán una serie de leyendas que formaron un conjunto de novelas escritas por el norteamericano Dan Brown. Entre esa serie está la primera, que fue El Código Da Vinci, y en esta trata de una serie de misterios y de secretos ocultos por los masones en la obra de Leonardo da Vinci, y que es buscado, por cierto, en la película protagonizada por el actor también norteamericano Tom Hanks. El personaje principal, que es Robert Langdon, es un profesor, desde luego ficticio, de iconología y simbolismo religioso de la Universidad de Harvard. Otra película similar que también trata de misterios de los templarios ocultos por masones es La Leyenda del Tesoro, una producción de Walt Disney protagonizada por Nicolas Cage, en la cual se habla de que los masones fundadores de Estados Unidos ocultan en la parte trasera, en el reverso del acta de independencia de los Estados Unidos, toda la leyenda del tesoro templario. Y esto es una historia muy interesante de aventuras que los llevan a pasadizos secretos y túneles misteriosos y una serie de aventuras que finalmente les hacen encontrar un tesoro maravilloso y les permite, con la pura participación que les dan los museos, comprarse autos modernos y de lujo. Son historias similares, por ejemplo, a las del arqueólogo Indiana Jones, también películas protagonizadas por Harrison Ford, en las cuales tiene aventuras por todo el mundo buscando tesoros y misterios ocultos, y con mucha frecuencia alude a restos humanos, esqueletos y cráneos asociados con símbolos masónicos de la escuadra y el compás. Otra leyenda muy importante es la del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, todo ese cúmulo de leyendas artúricas
que se han conservado por siglos y que inclusive han dado lugar ya en los tiempos modernos a historias tan nuevas, tan novedosas como el ogro ese infantil llamado Shrek, o algunas aventuras de esos muñequitos mecánicos que se llaman los Transformers. Si ustedes me permiten la metáfora, sostener una discusión con ese tipo de información es tan absurdo como, por ejemplo, si fuéramos al departamento de farmacia de un supermercado y después de echarle un vistacito a las etiquetas y a los folletos, pretendiéramos opinar sobre la medicina o sobre cómo combatir una epidemia de virus o cosas de ese estilo. Por otro lado, si platicamos con masones y les preguntamos sobre todas estas historias, no importa de su estatus, no importa su condición socioeconómica, su nivel cultural o sus tendencias políticas, todos coinciden en alabar enormemente a la institución masónica y en destacar las grandes cualidades formativas en el carácter de sus agremiados. Así que, oyendo esos argumentos tan interesantes y tan bien fundamentados, y además conociendo sus hermosos atuendos, sus adornos, sus condecoraciones, que lucen en ceremonias públicas acompañados de políticos y de funcionarios gubernamentales, pronunciando discursos muy encendidos frente a tumbas y monumentos de personajes que ellos consideran héroes formados al interior de las logias masónicas. O también, y esto es muy frecuente, encontrarlos en ceremonias de tipo religioso, por ejemplo en misas, y organizarlas por sacerdotes con los que departen muy amablemente, vestidos con sus respectivos atuendos. Pues uno no entiende por qué tiene que ser, y de hecho es una institución secreta. Así que déjenme ver si puedo explicar de alguna manera. Una de las características fundamentales de las doctrinas perseguidas por la masonería siempre ha sido la libertad de pensamiento y la búsqueda del conocimiento. Y cuando esto se encuentra con un medio político afín, pues la masonería aflora y florece y es de gran actualidad. Pero cuando la historia da sus golpes de péndulo, pues en los regímenes dictatoriales, oscurantistas, retardatarios, la masonería pasa al lado opuesto, se considera como de la oposición al poder, es perseguida y se tiene que ocultar. Y esto ha pasado a través del tiempo. Ahora, ¿cómo explicar entonces esta persecución y esta enemistad acérrima que existe entre unos grupos y otros? Probablemente sea más fácil conociendo los antecedentes de sus contrarios. Permítanme hacer un brevísimo resumen en ese sentido. ¿Quiénes han sido sus principales enemigos? Desde luego la institución esta llamada doctrina de la fe o Santa Inquisición, también las monarquías absolutistas y desde luego los regímenes dictatoriales como el nazismo y el fascismo, y hasta sus brazos armados actuales, estas minorías blancas angloamericanas que hasta la fecha persiguen a grupos de personas venidas o inmigrantes de continentes como el continente africano, de raza negra, o el continente asiático, o árabes, o actualmente latinoamericanos. Y con estas persecuciones y estos crímenes que cometen contra esos inmigrantes, pues buscan justificarlo de una manera documental o de una manera argumental, y por supuesto no encuentran libros que les apoyen. Ninguna constitución de ningún país, ningún código de leyes civiles les podría justificar ese tipo de cosas. Entonces, estos grupos prohibicionistas recurren a apoyarse en antiguos libros, y algunos pues les hacen fama de ser divinos o sagrados, o bien inventan antiguos códigos como los famosos antiguos límites. Y si de plano ni así lo logran, no logran justificar sus malas acciones, pues entonces recurren a los pueblos elegidos por Dios y a los personajes que son representantes de Dios en la tierra. Y de ahí surgen las famosas encíclicas o bulas papales y los decretos de excomunión, que ya van justificando este tipo de hechos.
Entre ellos, por ejemplo, en 1738 surge uno de los primeros documentos papales en contra de la masonería. Hay una bula in eminenti de Clemente XIII que prohíbe expresamente la organización de grupos y cofradías secretas, y entre ellas a la masonería. Más tarde, ya pasado, ya rascándole los años 1900, después de que han transcurrido épocas muy gloriosas y muy brillantes para la masonería universal, por ejemplo la Revolución Francesa, aquí en nuestro país la Guerra de Independencia, protagonizada y promovida por grupos masónicos. Después, la época gloriosísima en que la masonería liberal coloca en la presidencia al licenciado Benito Juárez, con todo lo relacionado con las leyes de reforma, hasta que otra vez el golpe de péndulo de la historia le da el triunfo a la parte conservadora y colocan en la presidencia a Porfirio Díaz, con todo lo que nosotros conocemos. Y en esa época, ya 1890 y tantos, otro papa, León XIII, publica una serie de documentos, una serie de bulas, son varias, pero las más importantes es una, por ejemplo, imagínense, de Rerum Novarum se llama su encíclica, es decir, traducido quiere decir una encíclica en contra de las cosas nuevas, conservadurismo total. Hay otra en la que se refiere criticando a la masonería y a la libertad y a los liberales, así claramente lo menciona. Y una más en la que se le considera como la fuerza enemiga, en esta le llama fuerza enemiga, en esta encíclica, justamente a la institución masónica, y prohíbe de plano el apoyo y la pertenencia a la institución masónica. Ya mucho más cerca, en 1986, hace apenas unos cuantos años, les comentaba yo que el entonces Papa Juan Pablo II ratifica la prohibición y la pena de excomulgación en contra de la masonería frente al que en aquella época era el cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger, que era prefecto de la Santa Inquisición, y después sería el Papa Benedicto XVI, que es actualmente uno de los dos papas en funciones. Y esto, pues, nos demostraría la razón de ser de estas enemistades. Pero entre los juicios, entre los personajes que han sido juzgados y sentenciados por este tribunal inquisitorio, se encuentran verdaderos científicos y pensadores muy importantes. Recuerdo, por ejemplo, a Giordano Bruno, a Tommaso Campanella, a el mismo Galileo Galilei. Y hace muy poco mi admirada y amada Gina me recordaba que al físico y matemático Alberto Einstein, cuando le preguntan a algunos periodistas si cree en Dios, contesta como respuesta total: creo en el Dios de Spinoza. Se refiere al filósofo Baruch Spinoza, que por cierto también fue juzgado y sentenciado por la Santa Inquisición. De manera es que si en la época actual viviera Alberto Einstein y fuera juzgado por la Inquisición, probablemente sería sentenciado a la hoguera. Y entre todos esos personajes de los que les hablo, no solo han sido seres humanos, sino también han sido condenados a la hoguera un catálogo enorme de libros científicos que proponían las leyes de la ciencia y proponían la ciencia positiva. Todos estos fueron quemados. Pero no solo han llegado a ese punto, sino ha habido el extremo de que dentro de los juicios se han considerado a animales. Hay documentos fehacientes, hay registros históricos que nos hablan, por ejemplo, de una cerda acusada de haber asesinado a un bebé. Esta cerda fue vestida como mujer y en un juicio en el que se le torturó y se le mutiló durante más de 9 días, no se logró que confesara frente a un cura. Y como no se logró su confesión, pues fue sentenciada y ejecutada. Pero en sentido contrario, otra cerda también acusada por haber asesinado a un niño de 5 años, fue torturada y ella sí, según el registro, confesó su crimen.
y al haber confesado, pues también fue sentenciada y ejecutada. Ya en el terreno de animales ejecutados y cerdos, hay otro cerdo que fue sentenciado a sufrir más porque cometió su crimen en un viernes de vigilia, es decir, cometió pecado mayor. Entonces, antes de ser ejecutado, fue sometido a torturas para que pagara este pecado. La ventaja que podríamos llamar es de que todos estos seres humanos, animales y libros, pues han sido ejecutados después de la sentencia, pero afortunadamente han sido purificados por el fuego. En vida o en cadáver, han pasado al otro mundo debidamente purificados. Ojalá que este brevísimo resumen nos haya dado una idea clara acerca de las razones por las cuales una institución filantrópica, humanista, progresista, científica, es perseguida por grupos antagónicos que sienten sus intereses amenazados cuando la ciencia propone conocimientos y avances progresistas y liberales. Por lo pronto, dejamos esta conversación, les espero en la próxima de nuestras charlas entretenidas y les dejo mi abrazo con el cariño fraternal de siempre.